Hoy nosotros estamos aquí en los cimientos de lo que está construyendo el Señor en esta iglesia, el fundamento. Claramente como iglesia nos queda mucho por avanzar, pero es el Señor el que construye su iglesia, es Él el que gobierna, es Él el que tiene los tiempos. No somos nosotros los hombres, finalmente, los que decidimos cómo la iglesia avanza. Y como iglesia compartimos un anhelo similar a lo que el pueblo de Israel anhelaba en los tiempos de Nehemías. Ellos acababan de levantar los muros, unos muros físicos, ¿cierto? Mucho ladrillo, mucha roca, pero sabían que la verdadera obra del pueblo del Señor recién estaba comenzando. No bastaba con tener un lugar, ¿cierto? Habían vuelto a Jerusalén, tenían un lugar ahora, sino que para tener una ciudad, más que el lugar, se necesita un pueblo. Tener un pueblo dentro de esa ciudad. Un pueblo definido no por los ladrillos o por la obra que ellos habían hecho, no por la obra que sus manos pueden realizar, sino por un compromiso genuino y extremadamente radical con el Señor del pacto. Después de ser quebrantados y renovados por la lectura de la palabra, cuando Esdras lee la palabra, ¿cierto? Este pueblo no se conformó con un amén simplemente. Bien, hemos oído, amén, aquí estamos. No fue un amén emocional, ni se estancaron tampoco en la oración de confesión que vimos unos sermones atrás, que fue dirigida por los levitas, ¿cierto? Cuando los levitas le recuerdan toda la historia de Israel al pueblo, y ellos oran y se contriñen y reconocen. Sino que además este pueblo aquí, en este anexo que estamos leyendo, firman un pacto con el Señor. Se comprometen a vivir de manera distinta a los otros pueblos de la tierra, tal como el mismo Señor lo demandaba. Hoy día en este pasaje de Nehemías 10, del 30 al 39, vemos las cláusulas prácticas que le dan la vida al pueblo del pacto y por consecuencia a nosotros como pueblo del pacto. Para nosotros, este texto es un plan divino del Señor. Nos muestra 4 marcas importantes que vamos a ver hoy, 4 compromisos fundamentales que no solo definieron a Israel en ese tiempo, sino que ahora, después con la venida de Cristo, en un cumplimiento perfecto de la ley, deben ser los pilares sobre los cuales nosotros edifiquemos nuestra iglesia. En este llamado, en este sermón, veremos cómo debe haber en nosotros una santidad que nos defina como pueblo de Dios. Cómo debe existir en nosotros un testimonio que nos desafía a vivir una vida distinta a cómo se vive en el mundo. Una adoración que sostiene la obra del Señor. Veremos que la adoración no es solamente a través de mi levantar de manos, mi cantar o leer la Escritura, sino que significa un poquito más que eso. Y también veremos un compromiso en el pueblo de Dios que une a cada uno de sus integrantes. En el primer punto, yo le denominé una santidad que nos define. Si me acompaña el versículo 30, dice, y no daríamos, así partimos leyendo, y no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos. El primer compromiso del pacto era sobre el matrimonio. Y esto, visto a nuestros ojos modernos de hoy en día, puede sonar un poquito exclusivo, ¿cierto? Más parecido a estos pueblos Amish que viven en Estados Unidos o por ahí por Paraguay, donde ellos compran una parcela, se van todos a vivir y ellos no tienen contacto con el mundo, no se relacionan con nadie más que con ellos mismos para guardar una santidad al Señor. Pero aquí no está tratando de eso. Puede parecer también hoy en nuestros tiempos intolerante. ¿Por qué no me voy a poder casar con una mujer que yo quiero, que no es cristiana, pero nos llevamos bien? Puede sonar incluso intolerante en nuestros tiempos, anticuado. Para muchos, hace un par de años atrás, cuando estaba de moda, de hecho este sermón puede sonar muy patriarcal, ¿cierto? El control del varón sobre la mujer.
Y también para los jóvenes de hoy en día, este discurso puede sonar pasado de moda. El no unirse en yugo desigual. Pero si nosotros nos interiorizamos en el texto bíblico, vamos a descubrir que no se trata de un racismo, de que simplemente no queremos juntarnos con los extranjeros, porque en realidad no apunta a eso, sino que se trata de la fidelidad espiritual que el pueblo de Dios debe tener para con su Señor. ¿Qué fidelidad tiene esta iglesia para con Dios en relación a sus relaciones interpersonales con los demás? Este es un tema de profunda connotación teológica. Recordemos que en Deuteronomio 7, Dios le advirtió al pueblo en la Torá que si ellos se unían en yugo desigual, finalmente iban a terminar desviando sus corazones, adorando a los otros dioses que adoraban los otros pueblos. Son muy pocas las historias, no sé si usted conoce más que yo, pero son muy pocas las historias donde un cristiano se casó con un no cristiano y finalmente la no cristiana se convirtió. Generalmente usted va a ver que el cristiano no fue más a la iglesia. O que el cristiano no puede servir libremente al Señor, porque siempre va a estar limitado por el pensamiento de la persona que no es cristiana. Y Dios les advirtió: si ustedes se unen a aquellos que adoran a otros dioses, entonces ustedes van a desviar sus corazones. La historia incluso del rey más sabio. ¿Cuál fue el rey más sabio en la Escritura? ¿Se acuerda? Salomón. ¿Recuerda la historia de Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Se acuerda? ¿Cuántas? Yo no sé cómo lo hacía ese pobre hombre. Eso era una prueba trágica de esta realidad. Se dispuso a casarse con mujeres que no eran de su pueblo y terminó adorando a otros dioses. Contaminó el culto al Señor. Se mezcló con quien no tenía que mezclarse y finalmente lo que Deuteronomio 7 decía se cumplió. Su corazón se desvió. Esta promesa de servir solo al Señor y no casarse con gente extranjera era una medida de protección externa para una realidad interna en el corazón del pueblo. Ser el pueblo santo apartado para el Señor. Pero si tú te unes en un yugo desigual, y por favor permítame, esto no es solo matrimonio, si tus amistades son un yugo desigual, es imposible que tú te apartes en santidad para el Señor. Porque más temprano que tarde vas a tener que ceder a los requisitos que este mundo demanda. Suena lindo ahí, pero ¿cómo resuena esto para nosotros hoy en día que vivimos en un mejor pacto concretado por Jesucristo? La realidad es que esta ley, que la ley protegía, encuentra su cumplimiento en Jesucristo. La verdadera santidad no se logra primeramente por la separación física. No es que yo diga, ya no me junto más con mi vecina que no es cristiana, entonces yo ahí no me contamino más. Esto comienza porque nosotros como cristianos tengamos una unión espiritual con Jesucristo. Si tú como cristiano no buscas a Jesucristo, no buscas comunión con Él, entonces difícilmente la receta de no unirte en yugo desigual va a resultar. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30 nos dice que Cristo se hizo por nosotros santificación, porque nosotros no nos santificamos a nosotros mismos, si no hay una relación con Cristo. Es Cristo quien nos santifica por medio de su obra. Somos hechos santos no por nuestras propias reglas, sino por nuestra relación con Jesucristo. Entonces la pregunta, hermano querido, es ¿cómo hoy está tu relación y mi relación con Cristo? ¿Cómo estás viviendo cada día tu relación con tu Salvador? ¿Te estás apartando del yugo desigual? Papá, yo quiero un pan. ¿Estás meditando en que muchas veces son estas amistades o estas relaciones en yugo desigual que te están apartando de la obra del Señor? El principio del yugo desigual sigue vigente hasta el día de hoy. Recordemos a Pablo, ahí en 2 Corintios 6:14. Pero su fundamento es aún más profundo
que lo que podemos ver en el Antiguo Testamento hoy en día, porque nosotros ya no protegemos un edificio de piedra. Ahora somos el templo del Espíritu Santo y eso lo hace aún más complejo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es por eso que es grave el tema del yugo desigual. Nuestra santidad tiene que ver netamente con un propósito misional. Y cuando digo misional no me refiero a la palabra de moda misional, ¿cierto? Me refiero al que nosotros debemos cumplir la misión de predicar el Evangelio. Pero no puedes estar predicando el Evangelio, cumpliendo la misión de Dios, si no estás apartado y consagrado para el Señor. Nosotros no nos separamos del mundo para escondernos de Él, ¿cierto? Como les decía yo recién en estas cónclaves Amish que hay por ahí donde ellos hacen su propia ropa, ¿cierto? Es todo un tema un poco extraño. Sino que nosotros nos consagramos al Señor para hacer luz en medio del mundo. Porque nosotros somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros somos llamados a consagrarnos al Señor para que vean en nosotros a Jesucristo allá afuera, donde le necesitan a Él. Como dice Pedro, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Hasta ahí suena muy lindo. Pero ¿para qué somos eso? Porque eso tiene un propósito. ¿Por qué Dios te ha hecho un real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido? ¿Para qué? Y es para que, lo dice el texto en 1 de Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el fin de guardar santidad para el Señor. Dios te llama a ser parte de un pueblo, te llama a guardar santidad para Él, para hacer luz, para predicar el Evangelio. No porque simplemente como deporte te propusiste ayunar una vez al mes, orar 3 horas al día, leer 4 horas la Biblia. ¿Pero para qué? ¿Para qué te apartas para el Señor? Conversábamos el otro día con unos hermanos en el catecúmeno, de hecho. Yo le decía, yo tengo un cálculo mental muy práctico, que cuesta mucho que se cumpla en la iglesia. Nosotros mismos nos cuesta mucho cumplirnos. Si cada uno de los que estamos acá se consagra al Señor y cada familia, no cada uno, cada familia procura discipular y evangelizar a una persona, solo a uno al año. Hoy en día La Fuente tiene una, no sé si es suscripción, pero tenemos un registro de aproximadamente 60 personas más niños. Imagínense si cada familia, 20 familias por ejemplo, 15 familias, evangelizaran a uno solo. ¿Cuántos seríamos el próximo año? Más de 100. Y si el próximo año cada uno de nosotros tomara uno, de aquí al 2027 seríamos más de 200 personas. Una sola persona que nos dediquemos a evangelizar y a discipular. Una sola. ¿Pero sabe por qué somos los mismos? Porque pueden haber pasado años y no le hemos predicado a nadie. Porque como dicen los hermanos pentecostales, no nos hemos ganado ninguna perlita. No le hemos predicado a Cristo a nadie. Y no hay nadie aquí. Y seguimos siendo los mismos. Es porque nos falta cumplir la misión del Señor. Y también porque nos falta santidad en nuestras vidas. Para nosotros como iglesia en formación, esto significa que nuestra santidad no es para crear un club de gente perfecta, porque claramente no lo somos. Jamás vamos a hacer un club de gente perfecta que nos caigamos todos bien, que nos agrademos, que digamos, oye, a mí me caen tan bien todos los hermanos, no hay ninguno que sea pesado como el Samuel. Eso no va a pasar. Pero si nosotros vivimos en amor, amando a nuestro prójimo y amando a nuestro Señor, entonces nos daremos cuenta que no necesitamos un club de gente perfecta. Necesitamos una iglesia en santidad, que predique a Cristo, que anuncie el Evangelio. Una iglesia que decida apartarse para Él, para permanecer en Él. Y esto nos lleva a otro punto, un testimonio como pueblo que desafíe la cultura. En el versículo 31 nos dice, no les compraremos el día de reposo ni el día santo,
también renunciaremos a las cosechas del 7º año y a la exigencia de toda deuda. Yo encuentro maravilloso eso. Las personas tenían una deuda, ¿cierto? Pero a los 7 años se borraba. Usted ya no le debía nada a nadie. Y eso evitaba que la pobreza se disparara. El segundo compromiso que toma el pueblo era económico y por lo tanto era radicalmente contracultural. Porque la cultura exterior dice que si a ti te deben, entonces te tienen que pagar. Tú no puedes perdonar una deuda. Cuando Dios le demandaba al pueblo guardar el día sábado, entonces los otros pueblos decidían vender y aprovechar ese día para ganar. Y Israel había caído en lo mismo, pero esta vez dicen, no, nosotros vamos a guardar el día del Señor. Mientras los pueblos vecinos veían una oportunidad en este sábado, el pueblo de Israel decía, en realidad, ¿sabes qué? Nosotros pudiéramos ganar más hoy día, pero nosotros descansamos en nuestro Señor. Es una declaración de fe. Nuestro proveedor es Dios, no nuestro esfuerzo incesante. Porque usted se va a encontrar con familias y personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y producen dinero y están ahí mismo. No avanzan para ningún lado. Y es porque no han puesto su confianza en el Señor. Porque no hemos entendido que somos mayordomos y administradores de lo que tenemos en nuestra mano. Nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que tienes es por la sola gracia y misericordia del Señor. Al perdonar las deudas y dejar descansar la tierra cada 7 años, desafiaban la lógica de la acumulación. Esa lógica de la avaricia, de que quiero juntar y juntar más y juntar más. Esa lógica de la ansiedad, que si no guardo me va a faltar. Su economía, ahora, al guardar este día, proclamaba a su rey, y ese rey era su señor, y su sistema se basaba no en una economía de oro y plata, sino en una confianza en el Señor y en la gracia de Él para sustentar a su pueblo. Pero esto se perfecciona en Cristo una vez más, y para nosotros como iglesia nos llena de realidad en Jesucristo. Jesús se declaró a sí mismo en Marcos 28, 2:28, ¿cómo dice Él? Yo soy el Señor del sábado. Él se declara como el Señor del Shabbat. Él es el cumplimiento de todo lo que el sábado apuntaba, y es por eso que también hay que tener cuidado cuando somos literales en interpretar la Biblia. A veces uno se encuentra con personas que no quieren ni respirar el domingo porque ofende al Señor, ¿cierto? Por ello en el culto vinieron y se quedan acostados nomás porque si hacen ese esfuerzo, entonces el Señor se enoja. Pero no apunta a eso, porque el descanso que apuntaba el sábado se cumplió en Jesucristo. Él es nuestro descanso eterno. Y cuando Él lo corrobora, dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él es el verdadero sábado. El verdadero sábado no es dejar de trabajar un día a la semana. Significa que ahora tú dejas de trabajar en tu salvación. Tú trabajas en tu santidad, porque la salvación ha sido comprada por Jesucristo a precio de sangre, y el descanso para tu vida está asegurado. Hay una eternidad para ti guardada. Él ha ido a preparar moradas para ti. Tu salvación está garantizada. Puedes descansar en Cristo, porque su obra está consumada. Fue consumada en la cruz, cuando su sangre fue derramada por ti y por mí. La confianza en la provisión de Dios es práctica que practicaba Israel, es la misma que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y esto es importante como iglesia porque estamos creciendo, estamos avanzando, llegan familias y debemos entender los principios bíblicos correctamente. De repente nosotros tenemos por ejemplo, mala costumbre de decir, no, yo doy el diezmo todos los meses, yo doy ofrenda, yo doy primicias. Pero en realidad nosotros no estamos dando nada.
nosotros le estamos entregando al Señor una parte de lo que Él nos dio. Y eso cambia la comprensión completa de mi compromiso con el Señor. Así como el pueblo confiaba en el sustento del Señor al dejar de trabajar el sábado, el pueblo de Dios debe entender que cuando diezma, está confiando en que el Señor va a ser su sostén, que el Señor le va a proveer y que no le va a faltar. Y lo que demuestra cuando nosotros no nos comprometemos con la contribución de la iglesia es una falta de fe. Es una falta de comprensión, de entender que Cristo es nuestro Señor y proveedor. Para muchos, hablar en este lugar de dinero es complejo. Piensan que a lo mejor un hermano se puede sentir, y probablemente alguien se pueda sentir. Pero la misión de los pastores y presbíteros, ancianos de la iglesia que se paran en este lugar, es predicar todo el consejo del Señor. Y es llamar a través de este mensaje, como Israel lo entendió, a que comprendas, hermano querido, que tú le debes tu compromiso de contribuir a la iglesia. Porque para ayudar a los necesitados de la iglesia se necesita tu contribución. Porque Israel entendió que si proveían, la obra de Dios seguía avanzando. Y en nuestros tiempos sigue siendo absolutamente lo mismo. Dios provee siervos, Dios provee hermanos en esta iglesia, pero nuestro deber es sustentar la obra del Señor. Porque la contribución que entra a una iglesia no se trata solamente del sueldo de un pastor, ¿cierto? Se trata de que hay familias que están necesitadas. Se trata de que hay niños que necesitan ayuda. Se trata de que hay que sustentar el edificio. A través de eso se financian proyectos en otro lugar. Tú no das el diezmo, tú entregas el diezmo. Y cuando logras entender eso, yo te puedo asegurar que las cosas en tu vida comienzan a cambiar. Cuando converso en lo personal con hermanos, yo les digo, yo empecé a trabajar no porque quise, porque las circunstancias nos llevaron a eso como familia a los 15 años. Y en un trabajo muy duro, que no se lo daría a un niño de 15 años. Tocó a esa edad descargar camiones en el mercado a las 2, 3 de la mañana para el lunes estar estudiando nuevamente. Fue duro, fueron años muy duros, donde intentaba ayudar a mi madre de alguna manera a suplir lo que se gastaba en el hogar. Desde el primer sueldo siempre estuvo presente el diezmar. Y yo reconozco que lo que soy y lo que tenemos como familia es por la sola misericordia del Señor. Y por nada más. Habían hermanos en la iglesia que no daban ni un peso por nosotros. Éramos pobres. Vivíamos de guardatemplo en una iglesia, en una media agua, sin baño, solo con luz. Y si mi corazón fuera orgulloso, yo fácilmente podría decir, yo he logrado esto. Y sabe que alguna vez lo dije, y el Señor se encargó de hacérmelo entender, y me humilló hasta el polvo, y me aplastó, y me apretó, y me hizo entender que no soy nada, que todo lo que soy es por su gracia. Y mi llamado, hermano querido, es a que descanses en la promesa del Señor. Contribuye a tu iglesia, porque es parte del deber como hijo de Dios, como estos hermanos lo hacían, contribuir para la obra del Señor. Lo demás viene por añadidura. Te puedes matar trabajando día tras día, pero si no honras al Señor con tus bienes, como dice la Escritura, entonces vas a fracasar, porque las promesas del Señor son reales. Nuestro testimonio es encarnar esta decisión que hizo Israel en una cultura que está agotada ya por la ansiedad, por el consumismo, la autosuficiencia.
una comunidad que practica el descanso del domingo hoy en día, que se contenta con lo que el Señor le da, que confía profundamente en Dios, es un faro de esperanza. Nuestro ritmo de vida es parte de nuestra proclamación. No puede ser que vivamos más asustados o más desesperados que la gente que no conoce a Cristo, porque nosotros debemos mostrarle al mundo que hay paz y verdadera seguridad en Jesucristo. ¿Confías en Jesucristo realmente? ¿Descansas en que Cristo es tu sostén y tu proveedor? Entonces vivamos como que es una realidad que lo creemos. Esto nos lleva a otro punto, la adoración que sostiene la misión. Y era lo que les venía hablando, dice, tampoco descuidaremos la casa de Dios. Cuando entendemos que el sostén de la casa del Señor es realmente importante, entendemos que el Señor nos puso como mayordomos. El pueblo aquí se organiza para sostener al pueblo y a los ministros a través de un impuesto. Ofrendas de leña, primicias y diezmos. Ellos entendieron un principio vital. La obra de Dios encomendada al pueblo de Dios es sostenida por el pueblo de Dios. Se lo voy a repetir. La obra de Dios, que usted ve que se hace acá, es sostenida por el pueblo de Dios. La obra de Dios encomendada al pueblo de Dios es sostenida por el pueblo de Dios. Ya, hijo. Esto no era una carga para el pueblo. Ellos entendieron que el que debían contribuir como Dios lo le mandaba en la ley era una adoración. Cuando tú vienes al Señor a entregar parte de lo que Él te ha dado, tú estás adorando al Señor físicamente, tangiblemente. Como les decía al inicio, no se trata de adorar solo de levantar las manos, ¿cierto? De orar, de leer la Biblia, como actitudes de piedad. Sino que la adoración va completa hacia el Señor con nuestras vidas. En otras palabras, la contribución del pueblo al avance de la obra de Dios aplicaba la realización y la aplicación de su confesión de fe. No, yo confío en que el Señor es mi sustento. Entonces, proveían a la casa del Señor para el sustento, porque lo creían que era así. Y en el Nuevo Testamento, este principio explota con un significado aún mayor. El templo de piedra, que habían levantado en Jerusalén, y sus sistemas de sacrificio ya estaban concluidos. Porque ahora Cristo es el templo definitivo, como dice Juan 2. Y Él mismo es el sacrificio perfecto para nuestras vidas. Entonces, la pregunta, hermanos, es ¿qué es ahora la casa de Dios que no debemos descuidar? Porque no es este edificio. ¿Cuál es ahora la casa de Dios que este pueblo, la Iglesia de la Fuente, no debe descuidar? Somos nosotros mismos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, como personas, somos la Iglesia. La Iglesia hoy en día, como dice 1 Timoteo 3, es la casa de Dios. Un templo hecho de piedras vivas, como dice 1 de Pedro 5. Somos piedras vivas, que somos parte de este cuerpo. Por lo tanto, nuestra mayordomía, esa capacidad de administrar sabiamente los recursos que Dios nos da, nuestra generosidad, ya no se sostiene por los sacrificios, sino que se impulsa por la gran comisión que Dios nos dio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entregamos a Dios no por obligación de una ley, sino por la abrumadora gracia que el Evangelio de Jesucristo ha vertido en nuestras vidas. Como Pablo mismo nos recuerda, damos en respuesta a Jesús, quien siendo rico, Cristo, siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Se despojó siendo Dios, se humilló a lo sumo. ¿Recuerdan ese texto? Para que tú y yo tuviéramos acceso a un día estar delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en día nuestra ofrenda es ese combustible que sustenta la misión.
Permite que el Evangelio sea predicado en muchos lugares. Permite que se planten nuevas iglesias, que los ministros sean sostenidos, que los necesitados sean cuidados. El compromiso, no descuidaremos la casa de nuestro Dios como lo hacen aquí el pueblo de Israel, hoy significa no descuidaremos al cuerpo de Cristo, no descuidaremos la misión que Él nos dio para este mundo. En el versículo 29 dice, y se adherían sus parientes y se comprometen bajo juramento. También nos impusimos la ordenanza de pagar. Este quizás es el punto que une todos los demás para atrás. Noten el lenguaje del texto. No dice yo prometo, sino dice nosotros prometemos como pueblo del Señor. En la iglesia del Señor no hay llaneros solitarios. No existe el que haga la iglesia solo. El otro día compartía con unos amigos un video de un chico que es muy conocido en las redes sociales, que lo tienen por muy buen teólogo, muy respetado. Pero él emite un video de algo que muchos presentían ya, que él no se congregaba en ninguna iglesia. Él era un llanero solitario. Porque para él las iglesias son empresas de la fe, son negocios de la fe. Entonces, en rechazo a eso, él se siente la iglesia de Cristo, pero solo. No comparte con las iglesias. Pero es un excelente teólogo. Tiene muy buen discurso, pero no se congrega con la iglesia de Cristo. Y eso es grave. En la iglesia, hermanos queridos, no hay llaneros solitarios. Yo no hago la obra de Dios solo. Un presbítero, un pastor, un diácono no hace la obra de Dios solo. Un líder de un grupo, un hermano de la banca no hace la obra de Dios solo. Somos una comunidad de fe, somos el pueblo de Dios. Es por eso que ellos dicen, nosotros entregaremos esto, nosotros daremos esto a la obra del Señor. Nosotros nos comprometemos, nosotros compraremos, nosotros nos impusimos dar esto. Nosotros no descuidaremos la casa del Señor. Esto no era un conjunto de resoluciones individuales, era un pacto como pueblo, un pacto corporativo. Entendieron que la fidelidad de Dios no se vive en aislamiento solo. En la iglesia se debe hacer todo en comunidad. Su supervivencia espiritual y la vitalidad de la adoración dependían de que cada uno que era integrante de ese pueblo cumpliera la parte que le correspondía. Y es por eso que muchas veces los trabajos en las iglesias se vuelven pesados. La carga se vuelve más pesada aún. Y eso es porque hay miembros de la iglesia que a lo mejor no están cumpliendo la labor que deben cumplir. No están sosteniendo la misión de la forma que lo debieran hacer. No están poniendo sus dones a disposición como lo debieran hacer. Y es entonces que el peso de la obra del Señor recae solo en unos pocos. Porque la iglesia de estos siglos se ha vuelto consumidora de la fe. Yo llego el domingo, consumo palabra, canto al Señor y sigo mi vida normal. Eso es consumismo espiritual. El pueblo cristiano trabaja junto, aporta junto, se compromete junto a trabajar en la obra del Señor. Jesucristo tomó esta verdad y la elevó mucho más allá en el Nuevo Testamento. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús no vino a salvar individuos aislados, Él tiene tu nombre anotado allí, pero no vino a salvar personas para que vivan una fe privada. Él vino a conformar un pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo del Señor, una familia unida. Y esa es la iglesia. Como Pablo dice en 1 Corintios 12, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si usted como manito deja de aportar, entonces el cuerpo no funciona bien, el cuerpo se va a enfermar. La Escritura nos dice que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, entonces todos los miembros se regocijan con él. Los incontables mandatos de los unos a los otros es típico en el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros, perdónense
los unos a los otros. Llévense las cargas los unos de los otros. Por eso, estos mandatos son imposibles de cumplir usted solo. Usted puede ver hermanos que pasan meses enojados con otros. Y vienen a la iglesia, consumen fe, participan de la cena como si fuera cualquier cosa. Meses enrabiado con su hermano. Meses enojados dentro de las mismas familias. Y venimos acá y aparentamos familias perfectas, participamos de la cena del Señor y nos vamos como si nada a la casa. Eso es lo que tú y yo debemos analizar nuestras vidas. ¿Estás amando al otro? ¿Estás perdonando al otro? ¿Estás llevando las cargas del otro? ¿O solo esperas que eso se haga para contigo? La misión, hermanos queridos, de nuestra iglesia es clara. El mayor testimonio que debemos dar al mundo no solo se centra en nuestra santidad individual, sino en nuestra unidad como iglesia visible, que nos vean unidos y nuestro amor mutuo el uno por el otro. Jesús mismo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Si se tienen amor los unos por los otros. En un mundo cada vez más fracturado, donde las familias se separan, se dividen, lleno de personas que viven solitarias, que no quieren tener relaciones con los demás, una comunidad cristiana genuina, una iglesia genuina, comprometida y unida, siendo la luz y la sal para el mundo, es la que puede llevar ese evangelio a aquellos perdidos que necesitan ser parte de un pueblo, que deben ser rescatados de vidas solitarias, en depresión, en tristeza, en amargura. El ser iglesia no es asistir a un evento cada domingo. Este no es el evento de la semana, como si fuera un compartir más. Porque aunque a algunos no les guste la comparación, hay mucha gente que hace absolutamente lo mismo los domingos y va cada domingo a la cancha a mirar el partido. Hay otros que van al club de Rayuela, eso es más para donde vivo yo. Hay otros que cada domingo salen con sus hijos a competencias deportivas. ¿Qué los hace distintos a nosotros, que venimos cada domingo a la casa del Señor? Es que nosotros, como pueblo de Dios, compartimos una vida en comunidad que nos permite predicar la salvación a aquellos que lo necesitan. No somos consumidores de un producto religioso, somos colaboradores del reino de Dios. Y por eso, hermano, para concluir, el pacto de Nehemías se basa en la promesa del pueblo. Nosotros haremos. Era un pacto de obras, y la historia de Israel nos muestra que por nuestras propias fuerzas siempre vamos a fallar. Para nosotros, hermanos de la fuente, nosotros debemos estar edificados sobre un pacto mejor, el cual está sellado en la sangre de Jesucristo, un pacto que no se basa en nuestra promesa, sino en la promesa de Cristo que Él ha hecho por nosotros, de salvarnos, de preparar una morada. Se basa en lo que no se basa en lo que nosotros haremos, sino en la declaración victoriosa de Cristo, cuando Él estuvo allí en la cruz del Calvario y pensando en ti y en mí dice: consumado es. Cuando Él dijo consumado es, lo dijo por ti y lo dijo por mí, y lo dijo por toda esta comunidad de fe. Por lo tanto, hoy, hermanos, nuestro compromiso es con la santidad, no unirnos en yugo desigual, es con un testimonio contracultural que practica distinto a cómo se vive allá afuera. Nuestro compromiso debe ser con la generosidad para el aporte del avance de la obra de Dios. Un pueblo comprometido a sostener su iglesia. Y por sobre todo, el cuarto punto, nuestra unidad como miembros de este cuerpo, como una comunidad. Y esto no son intentos para ganar el favor de Dios, sino que son la respuesta gozosa que tú y yo debemos dar a Jesucristo. Como iglesia en formación,
nos edificamos sobre estos pilares. Una santidad que hace brillar a Cristo. Un descanso que testifica de la paz que Él nos dio. La generosidad que impulsa su misión hasta los fines de la tierra. Y la unidad que demuestra su amor hacia el mundo. Dios nos ayude para ser una iglesia que vivamos agradando a nuestro Señor y cumpliendo lo que Él nos demanda en su palabra. Los invito a orar.